Vamos a ir al libro de Tito 2. Ha sido como un mes desde que hemos estado juntos, así que hoy vamos a repasar un poco y vamos a asegurarnos que nos recordamos en dónde estábamos antes, por algunas que quizás esta es su primera vez o quizás su primera vez en un tiempo. Sería bueno que tú conozcas y sepas en qué hemos lo que estamos estudiando, que hemos repasado. Así que vayan a Tito capítulo 2. Bueno, voy a leer los 15 versículos de ese capítulo, así que sigan conmigo. Tito capítulo 2. Pablo pone su atención específicamente a lo que Tito tiene que hacer en una forma nueva. Versículo 1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza, Tito, de doctrina con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo eso? ¿Por qué? El versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Interesante. Hace como un mes, una mamá joven me habló y me preguntó una pregunta. Me dijo, ¿cómo tú puedes saber si la forma que una iglesia hace la comunión es una razón por no regresar a una iglesia? Porque ella estaba visitando iglesias. Entonces, así que hablamos acerca de eso. ¿Cómo tú puedes notar si algo no es una razón por ser parte de una iglesia? Sus concernimientos de ella era acerca de la enseñanza en la iglesia y la comunión, la mesa del Señor, que prácticamente estaba abierta, no había preparación. Entonces esa conversación importante me hizo pensar en dos cosas. Número uno, la cosa interesante que no debe uno negociar en el ministerio es porque la gente decide ir a una iglesia. ¿Qué es la razón en que ellos decidan voy a ir a esa iglesia? Son cosas como así que yo he escuchado el estilo de música, por eso voy a la iglesia. O dicen, es el grupo de jóvenes, mis hijos aman al grupo de jóvenes, o es el ministerio de los niños y por eso vamos a esa iglesia. Es por el tipo de grupo que tienen de evangelismo, por eso voy. O también dicen muchas otras diferentes razones y lo que ellos dicen significa es que hay un programa formal, visible, que se puede identificar, actividades, eventos
que son repetitivos y que tú puedes ver qué es lo que hacen. Y por eso muchas personas dicen, "Bueno, me gusta ese programa y por eso voy allí". Entonces me hizo también pensar, la conversación me hizo pensar en el libro de Tito, en nuestro estudio, y cómo este libro actualmente te ayuda a poder ver, entender estos tipos de preguntas. Entonces, te voy a refrescar la memoria y quizás voy a traer cosas del pasado. Una iglesia puede ser una iglesia que esté en orden, porque ese fue todo el punto que Tito está diciendo. Que Pablo está diciendo para Tito. Por eso le está diciendo que se quede en la isla de Creta para que ponga las cosas en orden, porque los creyentes no estaban en orden. La iglesia no estaba en orden. Y te deja allí, Tito, para que tú termines ese trabajo en poner las cosas en orden. Y lo que lo que indico en eso es que pongas ancianos. Así que una iglesia puede estar en orden y no tener un programa de música, un ministerio de música. Una iglesia puede estar en orden y no tener un programa de jóvenes. Puede una iglesia estar en orden y no tener un ministerio de niños. Puede estar una iglesia en orden y no tener un programa de evangelismo. Puede estar una iglesia en orden y bueno, puede seguir con esa lista. Y la respuesta a todas esas preguntas es, claro que puedes estar en orden. ¿Qué pasaría a una iglesia buena que no tenga esos programas formales o esas actividades formales o esos conjuntos formales? Bueno, no mucho. No es lo que mi caso no es de que te estoy diciendo que no tengas programas y tampoco eso no es lo que Pablo está indicando. Pero lo que estamos tratando de hacer es ayudarte a ver las preguntas que no debes de preguntar. Así que te voy a cambiar la pregunta que va a regresar al libro de Tito. ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia o a un conjunto de creyentes cuando no tienen ancianos cualificados o capaces? Esa es una pregunta diferente. Esa es una pregunta muy diferente. Y ese es el problema de la carta de Tito. Estaba en la isla de Creta contigo, Tito. Fuimos juntos, pusimos las cosas en orden, pero yo me fui temprano porque yo tenía otras cosas que hacer y te dejé a ti en la isla de Creta para que tú pongas las cosas en orden lo que resta, especialmente que pongas ancianos en todas las ciudades. Así, esto es lo que pasó sin los ancianos, por no tenerlos. Versículo 10, había en el capítulo 1, muchos hombres rebeldes vinieron. Estaban muchos hombres rebeldes que iban a la casa de las personas y que los engañaban. Son hombres que son engañadores. Y versículo 16, ellos se probaron eran desobedientes y que no eran inútiles para cualquier buena obra. Y profesaban conocer a Dios, pero su vivencia lo negaba. Y también trastornaban a familias enteras en el versículo 11, en el capítulo 1. Así que a veces cuando estabas en la casa encontrabas unos hombres o mujeres mayores o más jóvenes. Y quizás también unos siervos, unos esclavos, a quien Pablo le está dando la dirección a estas personas, que familias enteras estaban siendo trastornadas. Los hombres equivocados estaban arruinando las vidas espirituales de los creyentes en sus hogares. Y estos maestros falsos resemblan la cultura crete que está completamente desviada. Eso es lo que él dice en el versículo 13 en el capítulo 1. Y así que mientras toda la gente comenzó a escuchar a estos maestros falsos, los conjuntos de los creyentes se comenzaron a presentar como la cultura crete, en que realmente no eran diferentes. Y cuando los creyentes que profesan conocer a Dios permiten que la doctrina no saludable sea parte de su vida y lo permiten en su casa y permiten que el mundo los vean, hace que las personas de afuera vean que el evangelio no tiene ninguna diferencia. La palabra de Dios se blasfema y se burlan de ella porque no tiene poder.
el pecado se ve más poderoso en esa persona que la gracia del Señor se ve. El pecado está magnificado en su vida y Dios está disminuyendo a través de las vidas de las otras personas que lo están viendo. Eso es lo que pasa cuando las iglesias no tienen ancianos cualificados en poder exhortar en sana doctrina y también en poder reprochar a los que contradicen. Así es como los ancianos son la solución. Ellos son la solución. Versículo 9. Ellos tienen que tener esta capacidad que deben de poder exhortar a los siervos. El primer ministerio que tienen que hacer es poder exhortar con sana doctrina en el versículo 9, capítulo 1, y tú le dices a los creyentes, esto es lo que la sana doctrina es, y te exhorto con esta sana doctrina. Ese es el lugar positivo. Y también tienen que ser capaces en refutar a los que contradicen. Los ancianos tienen que poder hacer esto. En el capítulo 1, si te recuerdas, en el versículo 10 al 16, es esa segunda parte, la parte negativa, en donde los ancianos están exhortando a las personas que están contradiciéndoles. Y estos hombres tienen que ser callados. Esa es la parte negativa del ministerio que un anciano tiene que hacer para que la iglesia esté en orden. Entonces, vamos al final del capítulo 1 y ya estamos listos para el capítulo 2. ¿Qué es el capítulo 2? Y el capítulo 1 es lo negativo de lo que es el ministerio, en lo que uno debe de hacer como un anciano en el ministerio, en exhortar a las personas, en taparle la boca y decirle a unas personas que deben de parar de enseñar. Si el capítulo 1 es lo negativo, entonces ¿qué parte queda? Lo que un anciano debe de hacer. Entonces queda lo positivo. ¿Y qué es lo positivo en el versículo 9? Él tiene que poder exhortar. Mira en el versículo 1 del capítulo 2. Tienes que ver que tiene que poder enseñar con la sana doctrina. Tiene que poder hablar las cosas de la sana doctrina. Así que ahora en el capítulo 2 es lo que un anciano es lo que tiene que hacer. Pablo está implementando para Tito, que Tito tiene que hacer parte del ministerio que es positivo, que los ancianos deben poder hacer esto. Tienen que tener la capacidad de tener la sana doctrina y poder exhortar a las personas con la sana doctrina. Así que capítulo 1 da las cualificaciones de cómo debes de exhortar a las personas que contradicen, y el capítulo 2 enseña también en cómo puedes exhortar a los miembros con la sana doctrina. Entonces, ¿a quién Pablo dirige a Tito en hacer esto? Pero ¿hacia quién? ¿Quién es el primer grupo a quien le dice que tiene que hacer esto? A los hombres mayores. Mira el versículo 3. Después, ¿quién sigue? A las ancianas. Y después, ¿cuál es el siguiente grupo? ¿Quién es el que debe de enseñarles a las mujeres jóvenes, las mujeres más grandes, las ancianas? Así que Pablo no le dice a Tito de que se dirija personalmente a las mujeres jóvenes. Eso no significa que nunca puedes hacer eso en una iglesia, pero él solamente está haciendo el énfasis que el ministerio de las mujeres más grandes es para las mujeres jóvenes. Y después, ¿quién sigue? Después los hombres más jóvenes. Y no porque ellos son menores, sino porque ellos usualmente les tienes que dar solamente una cosa para poder hacerla y se enfocan solamente en una cosa. Pero las mujeres pueden hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Así que también le dice en el versículo 7, dice, muéstrate en todo como ejemplo. Así que también esto es para el anciano o el pastor. Y también eso incluye a Tito, porque Tito también era un hombre joven. Y en el versículo 9 también a los siervos. Esos son la gente del Imperio Romano que se vendieron a la esclavitud porque podías tener una mejor vida si es que eras un empleado de alguien. No pienses en la esclavitud de América. Vamos a hablar más de eso cuando llegamos allí. Así que, ¿quién son estas personas? ¿A dónde vas a encontrar estas personas? Los vas a encontrar en un hogar.
Así que Él ahora se está dirigiendo a las familias que estaban trastornadas. Así como cuando Jesús se enojó en el templo y tiró las mesas, así también estas casas, esos hogares estaban siendo trastornadas. Y Él está dirigiéndose a estos grupos de personas. Así que los jóvenes, los esclavos, a los hombres más mayores, ancianos y a las ancianas. Y ahora ya sabemos a cuáles ancianos Tito tiene que exhortar, y es para que los ancianos puedan hacer eso a las otras personas. Los falsos maestros comprometieron a las personas en el capítulo 1, tienen mal enseñanza y no es sana y los arruina a las personas espiritualmente. Entonces, ¿qué va a ser el efecto si la sana doctrina y si penetra sus vidas? ¿Qué va a ser el efecto en cada grupo de estos si la sana doctrina, si la enseñanza sana penetra sus vidas, si toma raíz en sus vidas? Bueno, ¿te acuerdas el efecto que la enseñanza falsa tuvo en ellos? Sus vidas fueron trastornadas y se parecían como la cultura perdida, la cultura crete, y se parecía que Dios no tenía poder, que no podía salvar, que no cambiaba a las personas. Entonces, ¿qué será el efecto si la sana doctrina, la sana enseñanza llega a la vida de estas personas? En el versículo 1 al versículo 10 dice 3 cosas muy importantes. Comienza con un pero. Ese es el efecto si la enseñanza sana está en la vida de ellos. Mira para eso, mira por esas verdades. En el versículo 4, bueno, sí dice esa palabra, pero no es el correcto. Así que entonces déjame decírtelo nuevamente. Así que ¿cuáles otros puedes encontrar excepto en el versículo 4? Bueno, versículo 5 vas a verlo. Así que si ellos están viviendo en la forma que deben de vivir bajo la sana doctrina, va a ser que ellos va a ser que entonces la palabra de Dios no sea blasfemada, porque ¿qué es lo que pasó? La palabra de Dios ha sido blasfemada y se ve como que si no cambia a las personas, a las vidas, y eso no es verdad, pero así se parece. Puedes encontrar la siguiente en el versículo 8. Vive en la forma correcta para que no tengan nada malo que decir de nosotros. Así que a veces muchas personas en la isla de Crete tenían muchas cosas malas de decir de los cristianos y podían blasfemar la reputación de ellos. Así que vive en una forma que la palabra de Dios no es blasfemada. También vive en una forma que tu reputación tampoco no es blasfemada. ¿Cuál es el último? Versículo 10. Así para que vive la forma correcta, para que la doctrina sea adornada, para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. Eso es lo que dice el versículo 10. Para que pongas la enseñanza hermosa, se vea hermosa, bella, que ese sea el efecto. Que diferente tipo de personas, de grupos y los que están haciendo en estas vidas, se están asegurando que eso está pasando, y eso es a través de los ancianos que son cualificados de este ministerio. ¿Tú entiendes eso? Eso es lo que está sucediendo. Así que de los más mayores hasta los más pequeños en el hogar, como los esclavos o los siervos, tenían la oportunidad de poder tener la palabra de Dios y poder hacerla ver hermosa. Y eso es solamente a través de vivir obediente, en una vida de obediencia y estar bajo una enseñanza sana que un anciano debe de dar. Así que tú puedes ver que el capítulo 2 hace una vuelta importante. En el capítulo 1 se enfoca en cómo los ancianos tienen este liderazgo crucial en una iglesia y es fundamental, pero también los miembros de una iglesia local también tienen un rol crucial, así como ellos viven en obediencia bajo la sana doctrina. Ellos tienen la oportunidad de proteger la reputación de Dios para que en su palabra no sea blasfemada, y también tienen la oportunidad de poder hacer el evangelio
hermoso en adornarlo. Así que en el capítulo 1, una iglesia sin ancianos correctos no es una iglesia realmente. Y el capítulo 2 te ayuda a ver que una iglesia que no tiene miembros piadosos realmente tampoco es una iglesia. Así que entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando en una iglesia? ¿Cómo sabes tú si tú tienes que ir a esa iglesia? ¿Cómo sabes tú si debes de visitar nuevamente a esa iglesia? Ahora sí ya tienes mejores preguntas en qué preguntar. Realmente no se trata de la música, no se trata de los programas para los niños, no se trata para los programas de los jóvenes ni para las mujeres. Todo, esas son las cosas equivocadas en donde uno comienza. Los programas, si están en una iglesia, tienen que ser para servir esto, para que los ancianos tengan la oportunidad para enseñar y el cuerpo tiene también la oportunidad en hacer esto, en función de esto. Y ese es el contexto mayor que el capítulo 2, versículo 3, 4 y 5 dice. Eso es lo que establece. Eso es parte del ministerio de las mujeres. Esto es lo que el ministerio para ustedes funciona. Así que en nuestro ministerio aquí en Cornerstone tenemos que tener en donde las mujeres mayores, las ancianas tienen la oportunidad de estar con las más jóvenes para que nuestras vidas puedan estar alineadas, para que tengan la sana doctrina, la sana enseñanza, para que la palabra de Dios se vea hermosa, maravillosa. ¿Entienden, verdad? Así que lo que tú programas en un ministerio de las mujeres formalmente tiene que asegurarse que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué importa en cuanto tú programes algo en una iglesia si no sirve en ese propósito que la palabra de Dios no sea blasfemada? ¿Entiendes eso? ¿Qué tal si las mujeres, voy a hacer esta pregunta? No somos nosotros aquí contra el programa. Quiero dejarles saber esto. ¿Qué tal si las mujeres en una iglesia, qué tal si todas las mujeres en una vida vivían una vida transformada, que estaban adornando el evangelio, adornando la palabra de Dios y viven obedientemente, en obediencia, pero realmente no hay nada formal de eventos? Eso estaría bien. Quizás podíamos tener un programa, pero está bien si no sucede. Porque el principio fundamental de un ministerio es que las vidas de las mujeres sean transformadas a través de la palabra de Dios. Y la presencia de un programa tiene que servir a ese propósito. El programa no es para programar más programas y en función de eso. Así que un programa formal no es lo que nos guían como principio en nuestro ministerio. Y tampoco un programa formal no es nuestro enemigo, tampoco. Un último punto de introducción. ¿Qué es el combustible que ayuda a la persona, a la mujer, vivir así? Piensa en tu vida. Si tú eres una mujer joven o una mujer ya más grande, ¿qué es tu poder para poder vivir así? ¿En dónde se demuestra eso? Míralo en el texto, búscalo en el capítulo 2. ¿A dónde se ve? ¿Te recuerdas? Cuando yo lo leí. Vive en esta forma en el versículo 11. ¿Cuál es tu combustible? Porque la gracia de Dios, la gracia no merecida de Dios, ese favor que Dios tiene hacia ti, que tú no lo buscaste, tú no te lo mereces, sino el favor que viene a ti y que te da y hace dos cosas: te salva y también te santifica en el poder de Dios. Así que los hombres mayores tienen que hacer en esta forma. Nos dirige en decirle no a la desobediencia, vivir piadosamente. Y también ustedes, mujeres más grandes, tienen que vivir en esta forma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dio salvación y también te instruye que vivas prudente y vivas piadosamente. Y también las jóvenes mujeres deben de vivir así, porque trajo salvación a mi vida, me santifica. Y también los hombres jóvenes también deben vivir de esta manera. ¿Tú entiendes esto? Esta es tu razón, ese es tu poder, tu combustible para seguir hacia adelante.
Esto no depende de ti, no está de parte de tu carne, no es en tu naturaleza humana, no está generada dentro de ti, sino solamente es la gracia de Dios en tu vida. Y cuando la gracia de Dios opera en nuestra vida, ¿qué piensas que sucede? Vivimos en una enseñanza correcta y también la adornamos su palabra en la forma que vivimos. Ahora vamos a ver en esta noche a los hombres mayores en el versículo 2. Vamos a hacer a los ancianos, refiriendo a los hombres mayores. En Tito, versículo 1, es que hablen lo que es correcto con la sana doctrina y deben de conectar esto a cada grupo y deben de hablar lo que es apropiado, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa palabra sana significa sano, así como algo espiritualmente sano. Doctrina sana es porque es espiritualmente sana la enseñanza. Cuando ves la palabra doctrina, piensa enseñanza. Cuando veas doctrina, la palabra doctrina, no pienses en las diferentes categorías teológicas. Sí es eso, pero piensa en la que es enseñanza. Así que tienes que encontrar las cosas correctas, Tito, que son sanas para poder enseñarlas en las vidas de esas personas. Y también en el tenso presente le está diciendo como mandato, sigue haciendo esto una y otra vez. Y los ancianos no tienen una opción. Esto es lo que siempre tiene que estar sucediendo una y otra vez. Los ancianos en la iglesia, los pastores en la iglesia, tienen que frecuentemente una y otra vez decirte a ti que vivas en como una vida piadosa. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Esa es una iglesia que está en orden. Una iglesia que no está en orden no te dice eso. No es una prioridad. Continuamente háblale a los hombres ancianos, a los hombres mayores que vivan así. Así que mira el versículo 2. Los ancianos, ¿cuáles son estos ancianos? Esos hombres mayores significan los hombres ya más grandes. Me gusta que un comentarista dijo esto, que son los hombres que tienen canas ya en su barba. Así que no pienses en los jóvenes, piensa en los mayores. Las casas están trastornadas y los ancianos deben de comenzar con los hombres mayores en decirles, escúchenme, hombres. Y los hombres tienen que ser sobrios. Y Pablo dice esta palabra en sí mismo en el libro de Filemón, en Filemón 9. Cuando él habla esto, Pablo acerca de sí mismo, que ser sobrio era ya un anciano. Y él les dice que sean como él. En Zacarías 1:16 dice que él es un hombre anciano. Y le dice, ¿cómo es que esto va a pasar conmigo y Elizabeth? En poder tener un hijo, si eso ya pasó ese tiempo. Y los griegos usaban esa categoría de 50 años para arriba, es para los ancianos usualmente en la historia. Eso es lo que se dice. A eso significan los hombres ancianos de 50 para arriba. Y cómo es que estos hombres deben de vivir, deben de ser sobrios y dignos. Y esto se refiere también al uso del alcohol, en que deben de ser sobrios. No pueden estar borrachos. Y eso significa también en ser sobrios en su mente. Eres sobrio en la forma que piensas. Estos hombres mayores y también la forma que hablan deben de ser sobrios en sus actitudes, en las situaciones difíciles y en cada hecho que hacen. El hombre no debe de ser impulsivo. Debe de pensar bien, no fácilmente en ser confundido en lo que él ha pensado y lo que él sobriamente ha pensado, y que no se mueva de eso. Que no sea inconstante.
Es un hombre que no permite ser excesivo, no permite que sobresalga en eso. Los hombres grandes en este aspecto que puedan honran la palabra de Dios cuando se conducen así. Y esto es muy similar a la palabra sensible, que pronto vamos a llegar allí. Y los hombres ancianos, hombres grandes, también deben de ser prudentes, dignos. Y eso significa que son serios en el sentido de que toman la vida seriamente, que cuando alguien más lo ven, dicen, wow, ellos son dignos, es un hombre honorable, un hombre mayor honorable, que se le toma en cuenta el respeto. Es una seriedad que tiene en la forma correcta. No significa que no tiene humor y que no se ríe, sino es que él entiende que lo que está enfrente de él es serio y se comporta así. Vive en una forma digna. Y también este es el caso para ustedes, damas, que ustedes tienen la habilidad en poder hacer esto y también lo opuesto. Por ejemplo, ser inmaduras, y todo eso está en nuestra carne. Incluso tomar las cosas como todo un chiste. Yo te puedo decir que en mi mente, esta idea de ser digno, lo opuesto sería alguien que constantemente piensa en cómo hacer un chiste, una broma de algo. Es alguien que sabe hacer una broma de todo. Y hay cosas que pasan en mi mente que yo pienso que son chistosas, pero me digo a mí mismo, no tengo que decir eso. Y yo tengo todavía esto a veces en mí, que es a veces difícil en poder tomar las cosas seriamente porque quiero hacer bromas y es difícil para mí, todavía batallo en esto, pero decido callarme y le puedes preguntar a mi esposa acerca de esto. Pero cuando alguien ve a un hombre mayor que es digno así en esta forma, ellos piensan, wow, hay estabilidad en eso es atractivo. Si tu vida se ve inestable, no va a ser muy atractivo, sino te va a gustar ver algo que tenga estabilidad. Así que ellos honran a la palabra de Dios cuando son dignos y también cuando sean prudentes. Ya hemos visto esta cualificación en el carácter, en los ancianos. Los ancianos deben de ser también prudentes. En el versículo 8, capítulo 1, los hombres mayores también tienen que ser prudentes y las mujeres también. En el versículo 4, 5, y también los hombres jóvenes deben de ser prudentes. Y en la gracia de Dios, en el versículo 2, nos dice que vivamos en una forma prudente, piadosa. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que él piensa quizás que este era uno de los problemas más mayores que estaba pasando en esta iglesia, que la gente no era muy prudente. Es muy similar a la palabra que es temperado. Así que no corres siempre en todo. Es una persona que se aleja de los extremos. No vas a los extremos, a las conclusiones, no piensas lo peor inmediatamente, lo que está sucediendo. Y piensas, quizás eso no se refería a eso, lo que dijo esa persona, sino que solamente voy a esperar, voy a observar. No vas a los extremos en tus emociones. No vas a tus extremos en la forma que respondes a tus deseos, sino en ser sensible, en ser prudente, es poder buscar el centro que es más sabio y no moverte de allí. Así que cuando la vida se mueve en una forma, tú no te vas a ese extremo, sino es que tomas el control de la posición en donde estás. Una de las cosas más mejores para una mujer, una mamá, una esposa, una hija en una iglesia es de tener ancianos y tener hombres mayores, que ellos sean sensibles, sean prudentes. Eso es algo bueno para las mujeres, que tengan ese tipo de liderazgo y ese tipo de masculinidad que ellos puedan ver en la iglesia. Es algo bueno. Es bueno para que los niños vean eso en una iglesia. Los restos de nosotros miramos ese tipo de estabilidad bajo ese liderazgo. Imagínate
¿Qué sería eso en el capítulo 1 si hubiera un hombre así? Deben de ser sanos en la fe, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Nuevamente, esa palabra sano significa eso, que son sanos, no que no están enfermos, no tienen enfermedades. Así que la doctrina puede ser sana espiritualmente. Y cuando un hombre vive bajo sana doctrina, él también es saludable. Es saludable en su fe. Confía en el Señor. Y su confianza en el Señor ayuda. Estos hombres han encontrado que Cristo realmente se puede confiar en Él y ponen su fe en Él. Y eso es algo sano, es algo saludable. Y exhorta a los hombres en ser así, los hombres mayores en que sean así. Ellos deben de ser sanos en el amor, en versículo 2. Sanos en el amor, en el contraste en que quizás no aprovechan bien el amor en una forma maligna, una forma como enfermiza. Ellos no, lo toman de una forma sana. Entre más el hombre envejece, más tierno debe de ser hacia las personas. Y ahorita vamos a hablar del amor incondicional. La gente ama más entre menos condiciones le pone a la gente y ama gratuitamente como Cristo ama. Entre más grande Él es de edad, más ama, porque más tiene la perseverancia en el amor. Ese es el hombre que no se dan por vencidos. No se van a dar por vencidos, incluso si van más mayores en su edad. Aunque tengan más dificultades en sus vidas y experiencian más dificultades, porque quizás han vivido más tiempo, han tenido más debilidades o más cosas que suceden en sus vidas, pero ellos siguen hacia adelante. Eso es lo que los hombres ancianos o los hombres mayores deben de ser así. Ellos van en la tempestad de la vida y siguen hacia adelante diciendo no me voy a mover, voy a seguir hacia adelante. Y cuando quizás otras personas se devuelven porque la vida cristiana es difícil, ellos no, ellos siguen adelante. Y eso es lo que tú estás buscando en una iglesia, que aunque las cosas se ponen difíciles, pero estos hombres todavía están parados. ¿Y qué significaba eso en Crete, en estos conjuntos de estos creyentes? El momento que los maestros falsos llegaban con enfermedades o las enseñanzas enfermizas, estos hombres deberían de estar allí en esos hogares y decirles a esos hombres, te tienes que ir, ya no más, ya terminaste. Los hombres mayores tenían que ser parte de la ayuda a los ancianos en no moverse, en no estar dudando y no estar respondiendo de una forma extrema. Deberían ellos ser esas personas. Los hombres mayores son los que ayudan a mantener la formidad en una iglesia. Los hombres mayores tienen sus influencias estables que son únicas. Ellos traen estabilidad y ayudan a las personas a poder encontrar su lugar. Y después ahora van las mujeres más grandes, las mujeres mayores, las ancianas. Y tu vida está estable en esta forma y todos los demás que están bajo de ti, para que ellos entonces puedan encontrar sombra bajo ti. Así que los hombres mayores, como tú ves, o quizás como vemos la próxima vez, ustedes mujeres ancianas son importantes, es crucial su rol en el ministerio. Y hay unos hombres mayores que no son quizás tan útiles en cómo ellos permiten que sean para la iglesia. Y también hay unas ancianas así, que quizás uno tiene que tener más precaución en que no estén muchas personas alrededor de ellos. Así que el tiempo y la edad son amigos. Tú vives una cultura en donde es tiempo que te quieren influenciar, que no quieres ver eso en ti misma, que no quieres ver la edad en ti. Y sí necesitamos ver esas personas que sí, el tiempo y la edad se ve en ti y no es tu enemigo.
Y eso no significa que ya no puedes hacer parte del ministerio. No, realmente eres la persona que indica eso, que te necesitamos a ti. Y el tiempo no es lo que te hace útil. Porque no todos los que han estado por mucho tiempo son útiles, sino entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace a alguien útil que ha estado por mucho tiempo? Es que han vivido bajo sana doctrina y la obedecen. Eso es lo que te hace útil. Entonces imagínate qué tan útil eres cuando tú ya eres más grande de edad, cuando has vivido así toda tu vida. Qué bendición para la iglesia. Un hombre así también. Así que te voy a traer esta pregunta. ¿Qué es lo que tú estás buscando en una iglesia? ¿Cómo es que podemos responder eso ahora? Yo estoy buscando a ancianos cualificados que pueden manejar la palabra de Dios en toda la forma que deben para que puedan proteger la iglesia. Y también estoy buscando miembros que son piadosos. Hay miembros piadosos en esta iglesia. Hay miembros que quieren vivir bajo la enseñanza sana, bajo sana doctrina. Eso es lo que estoy buscando en la iglesia. Las personas que son mayores, que en la fe, son los que van a poder proveer la sombra para los demás. Ahora vamos a tomar un tiempo para ir a nuestros grupos de discusión y vamos a abrir la puerta para que entre el aire. Así que vamos a ir al otro cuarto que está. Y hay unos lugares allí que pueden ustedes también ir o también quedarse aquí en este cuarto donde están. Las que son líderes pueden moverse, obtener a las mujeres, se pueden quedar hasta las 8 o hasta más tarde. Bueno, ya vayan. Y ahorita subo yo para poder hacerlos en español. Muchas gracias.